Muy buenos días y un feliz sábado, queridos amigos. Qué bendición poder reencontrarnos en una jornada más de la escuela más grande del mundo, del corazón de la iglesia y también el lugar ideal para ser discípulos. Estamos felices de iniciar ya la lección número 12. Pastor Rubén, qué tremendo es cómo avanza el tiempo, y como dijera una frase conocida, el tiempo no se detiene, el tiempo sigue su curso. Y fíjese que estamos ya en la lección 12 del segundo trimestre, así que allí donde tú estás, seas bienvenido, y una vez más queremos darte la bienvenida y también las felicitaciones. Y estamos aquí junto al pastor Rubén Montero. Pastor, ¿cómo está usted? Pastor Heisen, queridos amigos, una alegría nuevamente estar con ustedes para poder desarrollar alegría, ¿verdad, pastor? La lección de la escuela sabática, ¿no? Estamos alegres. Sí, estamos alegres. Sobre todo también porque el libro de Génesis nos ha mostrado tantas buenas lecciones, y esta semana también tendremos oportunidad de aprender nuevas cosas para poder aplicar en nuestra vida. Lección número 12 de esta semana estudiada dice: José, príncipe de Egipto, ¿no? José, príncipe de Egipto. Lindas lecciones. Vamos a continuar el estudio de José. La semana que viene también hablaremos de José. Y es que, pastor, el libro de Génesis tiene prácticamente 14 capítulos dedicados a este hombre de fe, a este hombre fiel. Escuché en algún momento, pastor, mencionar lo siguiente, ¿no? Que en la Biblia son pocas las personas, los hombres de Dios, que no se registran pecados, ¿no? O actos malos. Entre ellos decía, por ejemplo, Enoc, Daniel. Seguramente habrán cometido esos errores, pero la Biblia no los registra. Y José es uno de los personajes. Y es impresionante todo lo que José nos enseña. Y esta lección será de mucha bendición. Sin duda, José es un verdadero ejemplo acerca de cómo confiar en Dios, cómo tener fe a pesar que todo esté en contra. A pesar de las circunstancias difíciles, continuar confiando que Dios está en la dirección de nuestra vida. Es por eso que allí donde tú estás, únete a nosotros, porque empezamos la escuela sabática y no podemos empezar esta escuela sin antes cantar nuestro himno tradicional. Así que, pastor Rubén, por favor, cantemos. Bueno, vamos a cantar todos juntos el cántico que dice: en tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer, y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús.
instruirnos en la ciencia de la cruz. Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta linda oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que dirijas este programa y que bendigas a cada uno de los que asisten al estudio de tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Rubén. Y queremos una vez más extender una cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos, que si bien es cierto, Pastor, ya no son muchos los conectados. Tenemos aproximadamente 500, 400 en Facebook y otros tantos en YouTube. Sin embargo, a donde vamos nos envían saludos, ¿no, Pastor? Hay un grupo todavía que ve el programa, que espera el programa y queremos agradecerles y también invitarles a que puedan compartir este link en sus grupos, en sus redes sociales, para que más personas puedan seguir conociendo de las grandes verdades bíblicas y ahora, en este trimestre, a través del libro del Génesis. Génesis es el libro de estudio de este trimestre, que ya estamos en la lección 12, Pastor. Sin duda, ¿no? Y estamos felices porque hemos llegado también a una historia clave, que es la historia de José. Y quiero decirte que la historia de José es la favorita de mi esposa, de Carmen, ¿no? Sí, le ha gustado siempre la historia de José. Y cada vez que leemos esa historia, siempre suscita dentro de nosotros una cantidad de emociones, ¿no? Porque nos hace llorar, nos hace emocionarnos, nos hace felices al ver que José finalmente alcanza a tener una familia en un lugar distante, cosas lindas de la historia de José. Por eso vamos a estudiar esta lección utilizando nuestro ciclo del aprendizaje. Si tú eres un maestro allí donde estás, sería bueno que tomes nota y vamos a estudiarlo utilizando el ciclo de aprendizaje que tiene que ver con el motiva, con el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos este estudio con el motiva. Muy bien, para el motiva nosotros queremos presentar allí una imagen que es símbolo de es un arte, Pastor. La actuación es un arte. Le han llamado el séptimo arte, ¿no? Séptimo arte. Porque la actuación resume, por ejemplo, el tema de la parte visual, ¿no? La fotografía o el video, el tema de la parte audible. La caracterización también. Por ejemplo, cuando se hace una película, también se premia cuál es la banda sonora, ¿no? Cuál es mire. Hay premiación a la banda sonora, a las buenas actuaciones, a los efectos especiales. Es decir, reúne una cantidad de artes. De arte. Que, vamos a decir así, resumen, ¿no? Por eso es que quizás se lo llama el séptimo arte, ¿no? Y estamos utilizando ahí la imagen de quizás el símbolo de todo este séptimo arte, ¿no? Que nos cuenta y nos narra historias e historietas, ¿no? Historias realmente increíbles. No sé si usted tiene en mente algunas películas. No estamos haciendo acá una promoción de una película alguna, pero a veces cuando uno ve una película nota historias increíbles, ¿no? Cómo es que un hombre débil, quizás, que es bulleado, un día tiene un punto de quiebre, él entrena, se prepara y finalmente llega a ser un luchador y se venga. Son historias que normalmente no se ven. Entonces uno dice, ¿será cierto eso? Bueno, hay muchas historias de Hollywood, ¿no? La mayor parte de ellas son muy pocas las que son basadas en hechos reales. Y cuando son basadas en hechos reales, frecuentemente también se ha distorsionado un poco la historia para hacerla más popular, ¿no? Para vender más. Porque en síntesis, el negocio de Hollywood es producir dinero. Y una de las mejores maneras de producir dinero es venderle sueños a la gente. Y Hollywood es una gran fábrica de sueños para que la gente esté entretenida en eso, ¿no? Tristemente, los mensajes en su mayoría no son buenos, ¿no?
Quizás son muy pocos los mensajes rescatables, pero lo interesante es que a millones de personas las hace reír, las hace llorar, hace que sus vidas no parezcan tan aburridas porque están frente del drama de otras historias, ¿no? Sí, sí, es cierto. Ahora, cuando yo mencionaba esto y conversamos en interno, es la pregunta, ¿no? ¿Será realmente cierto lo que vemos en las películas, lo que se proyecta? Y usted lo respondió bien, no siempre son ciertas, y aun cuando son historias basadas en hechos reales, también tienen partes ficticias como para hacerla más comercial, más vendible, ¿no? Claro, la gran función de Hollywood en realidad es ganar dinero, ¿no? No es vender las historias, es ganar dinero. Porque si no ganasen dinero, no estarían vendiendo esas historias, ¿no? En alguna ocasión alguien me decía también que en la Biblia nosotros encontramos historias increíbles. ¿Cómo es posible que un pez coma o trague a un ser humano y después de 3 días lo arroje eso es increíble. Es increíble el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, como también es increíble la historia de un hombre llamado José, ¿no? Que fue un muchacho no querido por sus padres, fue vendido como esclavo, no querido por sus hermanos, perdón, fue vendido como esclavo, llegó a ser injustamente acusado y fue a la cárcel, y después llega a ser el viceministro o vicepresidente, el gobernador de no de cualquier nación, pastor, sino nos referimos a la nación más grande de aquellos tiempos. Esto, pastor, la pregunta ¿será cierto todo eso? Bueno, en realidad, aun cuando Hollywood o los que organizan películas o filman las películas también tocan a veces temas bíblicos, por lo general, muy pocas veces tocan temas bíblicos respetando el formato bíblico, ¿no? Correcto. Entonces, vamos a imaginar por un momento el tiempo en el que no habían películas, el tiempo de los judíos, allí cuando solamente ellos leían la palabra de Dios, cuando todo estaba oscuro, cuando solamente quedaba una fogata allí para la familia pueda conversar. En ese momento el padre de familia empezaba a leer la Torá o empezaba a relatar historias de la Torá. Y sin duda, una de las historias que relataba a su familia, a sus hijos desde pequeños, era la historia de José. Entonces yo me imagino a un padre de familia hablándole, así como muchos ahora se reúnen frente a la televisión, ¿no? Pero en aquel tiempo era el papá que le hablaba a los hijos, a la familia, acerca de las grandes cosas que Dios había hecho, y lo hacía por capítulos. Y me imagino a los niños estando atentos para que la siguiente semana, ¿no? El siguiente día el papá le dice, bueno, y la historia continuará mañana. Y entonces, no, papá, ahora que continúe. No, mañana, porque ya es hora de ir a dormir. Y de esa manera, la Biblia proveía no solamente la historia que emocionaba, la historia que hacía llorar, sino que también principios morales, conocimiento del Dios verdadero, y de esa manera se transmitía de generación en generación. Y un hecho que fue real, ¿no? Bíblicamente hablando, ¿no? No tiene mentira. Al menos para los lectores de la Biblia que leemos y entendemos que es la palabra de Dios. Ahora, aunque parezca increíble la historia, como esas películas mexicanas o hindúes donde hay mucho llanto, ¿no? Y es un melodrama, parece, la historia de José. Y eso es lo que vamos a ver. No en vano se escribieron 14 capítulos de los 50, le pertenecen a la historia de José, pastor. Es un dato no simple a considerarlo, ¿no? Sí, José es relevante porque además nos muestra cuál es la razón por la que los israelitas permanecen en Egipto, que da origen a la historia del Éxodo, ¿no? Así no avancemos mucho porque esa es la siguiente semana. Pastor, entonces, sin más, queremos, con esta introducción así de la vida de José, queremos empezar a explorar el texto. José, príncipe de Egipto, y la lección de esta semana la vamos a dividir en 3 puntos importantes. Como el gobernador de Egipto. En segundo lugar veremos José y su encuentro con sus hermanos. Y finalmente en la tercera parte veremos José revela su identidad. Básicamente es un estudio biográfico
¿no?, de la vida de José, que de seguro tú conoces, y siempre al leer la Biblia, al estudiarla, vamos a encontrarnos con algunos datos curiosos o algunos datos importantes que tienen como objetivo hacernos reflexionar. Pastor, vamos a empezar allí entonces viendo, la semana pasada nos quedamos cuando allí el esclavo del sueño, ¿no? o el, ¿cómo se dice ahí? ¿El presidiario? ¿Sí, presidiario, ¿no? Llegó como presidiario. El presidiario llegó como el que tenía la solución, la respuesta para aquellos que no habían podido. Y el faraón finalmente descubre su sueño. Ahí nos quedamos, pastor. Sí. Ahora, la suerte, entre comillas, ¿no es cierto?, de lo que aconteció con José no tiene tanto que ver con la interpretación del sueño. Correcto. Aun cuando la interpretación del sueño fue muy importante, porque permitió al rey saber cuál era el significado de aquello que tanto le atormentaba, ¿no? Sueños que él había tenido. Y entonces lo que realmente nos muestra la palabra de Dios son algunos consejos que dan a entender que José entendía de principios de administración. No en vano, siendo esclavo, llegó a ser el mayordomo de la casa. Y siendo preso, llegó a tener la confianza del carcelero hasta para administrar la cárcel. O sea, donde todo lugar que él llegaba y administraba, ¿no? Y entonces ahora llega a la presencia del faraón y le da un consejo. El sueño, en síntesis, el sueño significaba: habrán 7 años de abundancia, pero después vendrán 7 años de escasez, 7 años de hambruna. Y ahora viene el consejo, que tiene sin duda ahí principios de administración. Entonces le dice, mira, ese es un valor agregado, ¿no? Era un coaching, vamos a decir así, José, y le dice, mira, lo que tienes que hacer tú es buscar a alguien que pueda aprovechar el tiempo de abundancia para poder preparar al pueblo, preparar a la nación para el tiempo de escasez. Así que allí José se revela como un asesor financiero, ¿no? Como un administrador que va a prever cómo enfrentar los momentos difíciles. Ahora, usted mencionó la palabra mayordomo de Potifar, ¿no? Quizás algunos que nos ven estarán preguntándose, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo generalmente es la idea de alguien que va, ¿no?, con su michi ahí, con un traje especial, que está en la casa de los ricos, ¿no? Y sirve ahí. Pero un mayordomo, ¿quién era un mayordomo bíblicamente hablando? Quizás el significado de la palabra, ¿no? Bueno, era aquel que estaba gobernando la casa. Era un administrador de la casa. Era un administrador de la casa, ¿no? Es decir, tenía que saber la hora en que se tenían que hacer las cosas, previsiones acerca de la hacienda del patrón, acerca de los sembríos, acerca de la limpieza de la casa, o sea, que tenga todo en orden. La palabra de Dios nos dice que José administró de tal manera que Potifar le dejó toda la responsabilidad de la casa. Y eso después sucedió también con el carcelero, que dejó a cargo de José la cárcel, ¿no? Yo no sé hasta qué punto un carcelero puede confiar en un presidiario, pero es así lo que dice la palabra de Dios. Correcto, sí. Y aquí él da este consejo. Y la palabra de Dios acá dice, mire, en capítulo 41, versículo 37, asunto, adelante, pastor. El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo el faraón a sus siervos. ¿Continuó? Sí, por favor. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ahora el 40. Versículo 40 dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono yo seré mayor que tú. Entonces aquí José es colocado como el gobernador de Egipto, ¿no? Y yo entiendo que a través del consejo de José la nación fue bendecida. Miren cómo un solo hombre que confía en el Señor y que está dispuesto a colocar en práctica los principios de administración bíblicos, de previsión que están en la palabra de Dios, terminó siendo una bendición para toda una nación. Claro. Una persona que puede ser una bendición para toda la nación. ¿Qué hubiese pasado con Egipto si es que no se hubiesen aprovechado esos 7 años de abundancia? Hubiese venido el hambre y entonces la nación hubiese estado devastada y posiblemente la crisis hubiese sido mucho mayor. Mucho mayor. Pero ahora, me sorprende a mí, pastor, la actitud del faraón. Yo no sé si en toda la gama de conocimientos que usted hace
Muy poco. hace honor. ¿Hay alguna explicación de cómo es que un faraón, un rey, vamos a imaginar un presidente del Perú, un presidente de cualquier país latinoamericano, europeo, no lo sé, que pueda confiar su vice, el visir, dicen en la lección, dice visir, Visir, ¿no? el visir, a un extranjero? Porque José no solamente era un presidiario, y vamos a ir pensando en un presidiario, no solamente era un presidiario, sino también era un extranjero. No tenía la sangre real, la sangre de linaje real. ¿Cómo podemos entender? Eso es lo que algunos críticos consideran, ¿no?, que la historia de José es ficticia o no es verdadera, porque es muy poco probable que pues un faraón pueda confiarle el visir a un extranjero, ni presidiario. Bueno, en realidad cuando se examina la historia de Egipto, se encuentra que hay un periodo en que los egipcios fueron gobernados por los Hicsos, ¿no? Un periodo de casi 3 dinastías, que justamente corresponde alrededor de la época de José, en la que los reyes tenían origen asiático. En Egipto. ¿Quiénes son los Hicsos, pastor? Los Hicsos era una raza que venían de la región de Canaán, ¿no? Algunos... fenicios, dicen algunos, ¿no? Sí, eran como... Justamente ese sector, ¿no? De lo que hoy es Palestina, del Oriente serían Correcto. llamados. Y entonces durante algún tiempo se infiltraron a tal punto que terminaron después ejerciendo labores de incluso reyes. O sea, hay faraones que tenían origen entre los Hicsos, hasta que finalmente fueron expulsados, ¿no? Y durante ese periodo eran asiáticos. Y a lo largo de la historia de Egipto se ha visto también que hay funcionarios de origen asiático que alcanzaron altos puestos, lo que confirma lo que ya la palabra de Dios habla acerca de José, que sí es posible efectivamente que un funcionario que no sea egipcio haya sido colocado en un alto cargo. O sea, existe evidencia arqueológica. Existe evidencia arqueológica histórica que corrobora. Que no tendrían ningún problema en nombrar personas que no eran egipcias en cargos de tan alta responsabilidad. Claro, porque si ellos no son egipcios puros, vamos a decir así, si ellos no son egipcios puros, también no tendrían problemas de nombrar a otro. Ahora, la palabra de Dios nos muestra que algo diferente vio Faraón, ¿no? Si regresamos al texto bíblico, correcto, en el versículo 38 dice: y dijo el Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Es decir, por las palabras de José, por el testimonio de José, el rey percibió algo diferente en él. El faraón vio que había un espíritu diferente, que no había observado en cualquier otra persona. Y entonces, ¿dónde vamos a encontrar a otra persona como José? En José habita el Espíritu de Dios. Mira qué tremendo testimonio, ¿no? ¿Será posible que de nosotros se diga eso en nuestras relaciones personales? Claro. Que de nosotros, cuando vamos a conseguir un empleo, aquel empleador nos diga: pero ¿será posible que vamos a contratar a otra persona y no a este que tiene el Espíritu de Dios, que tiene algo diferente? Ahora, debemos también hacer mención en que José no fue a llevar su currículum vitae, ¿no? Nada. Él no fue a llevar su CV para... Solo tenía el testimonio del copero y su propio testimonio descifrando el secreto o el sueño que el faraón había tenido. Pero me gusta pensar en José como un funcionario que llega en un momento oportuno y trae una tremenda bendición. En términos económicos, en nuestro tiempo, serían muchos años de estabilidad macroeconómica, ¿no? Es decir, el reino, desde el punto de vista de las finanzas del gobierno, de las finanzas públicas, llegó a un tiempo de prosperidad, ¿no? A través de la riqueza que fue producida en esos 7 primeros años, que terminó siendo una manera de enfrentar los años de escasez. Justamente en estos días, y no es para alarmar ni nada, pero en estos días, hace un par de semanas, la revista New York Times publicaba un artículo y hacía una noticia de alarma mundial, ¿no? Sobre una hambruna mundial. Sí, seguramente la has visto, la has leído. Sí.
Y es interesante que en todo se desarrollasen varias posibles previsiones, soluciones para enfrentar esta hambruna mundial que no es desconocido para muchos. Y yo imagino más o menos algo así en la situación de Egipto, pero a diferencia de lo que proponen estas reglamentaciones o estos proyectos o estos planes de algunos estudiosos, economistas, etc., lo que proponía el presidiario José era pues sencillo, ¿no? Hacer provisión, guardar pan para mayo, como dice el dicho, y fue este consejo tan bien tomado por el faraón que finalmente definió y lo puso como... ¿Qué sería de nuestro país si tuviésemos a José de ministro de Economía? No, no lo diga. ¿No? ¿Qué cosa impresionante. Sí. No, más allá de cualquier es que su solución es bien pragmática, ¿no? O sea, sí, no sé. Lo que está diciendo es, no debemos desfilfarrar la abundancia. Correcto. No debemos desfilfarrar la prosperidad, ¿no? Vamos a recibir el dinero y todito lo hacemos sumo. No, vamos a guardar porque vienen años que son de escasez, porque no siempre la abundancia es permanente, porque la abundancia termina también. Entonces lo que José dice, estos 7 años son de abundancia, vamos a guardar para los años de escasez. Por eso le decía que en estos estudios, a raíz de esta publicación de una hambruna mundial, hay muchas soluciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, me pasaría varios minutos hablando, pero no hay una solución que dice volvamos a Dios, volvamos a hacer las cosas como Dios quiere, ¿no? O sea, al menos un consejo. Bueno, en general, bíblico. este tema del hambre, además es bíblico, ¿no? O sea, no debería sorprendernos a los cristianos. Hambruna, dice capítulo 25. Porque el capítulo 24 de Mateo habla acerca de que habrán hambres, habrá pestes, que son las pandemias, habrá guerras. Parece que Mateo 24 es un diario de este tiempo, ¿no? Nos describe la realidad de nuestro tiempo. Entonces, este asunto del hambre, ¿qué quiere decir para nosotros? Que también debemos, como José, hacer previsión respecto a lo que pueda pasar. Y el hambre, ¿cómo se refleja? No es que no van a haber alimentos, es que van a estar caros. Por causa de la escasez, los alimentos suben de precio. La oferta y la demanda. Y no van a tener acceso muchas personas. Y eso puede traer mucha inestabilidad política, económica, que trae todo un tema social, ¿no? Entonces, lo que se avecina, bueno, es algo que la palabra de Dios ya describió, ¿no? Ahora, con esto que usted menciona, se hace más relevante la intervención de Dios a través de José, porque pareciera muchas veces, queridos amigos, pastor, a veces podemos sentir que no guarda relación un hecho con el otro, ¿no? Y a veces pensamos que nuestra vida pues es una vida aislada, ¿no? Nuestras vidas tienen conexión, ¿no? Cada decisión que tomamos, y qué lindo sería que tomemos solamente decisiones buenas. Y a veces parece que tomamos decisiones que nos alejan por completo del éxito, por ejemplo, de la prosperidad. Y sin embargo, en el caso de José, que siempre estaba pendiente de aquello que Dios quería para su vida, todas las cosas que sucedían que eran consideradas mal para José, el Señor terminó encaminándolas para el bien. Romanos 8, no solo de José, 28. Sino también de todo el pueblo, de toda su familia, de todo Egipto. Es decir, un solo hombre fue una bendición para toda una nación. Excelente. En la segunda parte de la lección, pastor, ya José ya es gobernador. José es gobernador, pastor, nos estamos pasando bastante tiempo acá hablando, pero qué lindo, ¿no? Que es estudiando la Biblia. José ya es gobernador, pasó el tiempo de hambruna, pasó el tiempo de prosperidad, llegó el tiempo de hambruna, me imagino durante los 7 años aproximadamente, y esta hambruna fue tan grande que llegó también a Canaán, donde estaba la familia de Jacob y sus hijos, la familia de José. Eso obliga a que que Jacob tiene que enviar a sus hijos a buscar alimento, porque se ha hecho conocido de que Egipto tiene comida, ¿no? Tiene mucha abundancia, y que hay un faraón, porque así dice la Biblia, que está administrando bien.
Que ha hecho previsión. Que ha hecho previsión, ¿no? Y vamos allá. Ahora, uno puede preguntarse, ¿por qué si Dios reveló a Faraón lo que iba a suceder? ¿Por qué no lo reveló a Jacob? Y quizás Jacob hubiese también, ¿no?, tenido la idea de poder reservar pan para mayo y entonces estar preparados para la época de escasez. Pero Dios le revela a Faraón y no se lo revela a Jacob. Buena pregunta. Detrás de todo hay un plan del Señor. Correcto. Para colocar, todo tiene que ver con el plan de la salvación, ¿no? Todo. Entonces, para colocar a la familia de Jacob En Egipto. ¿no? Y en cumplimiento también de una profecía que había sido dada a Abraham. 400 años. Entonces todo está enmarcado dentro del ámbito profético. Es decir, cuando somos nosotros creyentes en la Biblia, no podemos mirar únicamente las noticias, no podemos sorprendernos únicamente con lo que está publicado en los periódicos, en las redes sociales. Tenemos que dar una mirada profética también. Tenemos que colocar los eventos dentro del gran marco, del gran conflicto entre el bien y el mal. Y ahora, o sea, lo que usted dice es muy revelador porque, claro, pues, ¿no? O sea, ¿por qué no lo reveló también es como se va a venir una crisis mundial y ¿por qué no le da a los adventistas el secreto qué tenemos que hacer para que no nos muramos de hambre? Es una idea bien fuerte que le estoy diciendo. Pero ya nos ha dado el Señor, ¿no es cierto? Pero nos da lecciones de en la economía. Biblia. Pero ¿y por qué tiene que ser la ONU, tiene que ser un país, una potencia mundial quien tiene la comida, tiene el dinero, los recursos? Pareciera que eso no tiene coherencia, pero cuando miramos, como usted dice, desde el punto de vista profético, las cosas en su lugar, ¿no? Sí, las cosas se acomodan allí, ¿no? ¿Cuál es la razón? Finalmente el hambre trae a Jacob y toda su familia. Y ahí se cumple la profecía que fue dada a Abraham, que su generación estaría por siglos en un país extranjero, ¿no? 4 siglos. 4 siglos, dice la palabra. Entonces todo va encajando, todo está previsto en la gran mente de Dios, ¿no? Y José tiene que encontrarse con sus hermanos. Y José debe encontrarse con sus hermanos, debe enfrentar el pasado. Algo que no es fácil. No es fácil, sin duda. Para nosotros, ¿no? Sí. Si una persona no enfrenta su pasado con realismo y no se reconcilia con su pasado, difícilmente podrá enfrentar el futuro. ¿Puede repetirlo, por favor, pastor? Porque lo que estaba diciendo es, si alguien no se enfrenta y resuelve los problemas de su pasado, difícilmente se enfrente con el futuro. Es decir, el caso de José nos muestra que él todavía no había resuelto ese gran vacío de su vida. Y era entendible, ¿no, pastor? Sí, imagínese. Entendible, claro. O sea, él mismo estaba en una tierra diferente, ha sido peregrino, el Señor lo ha bendecido, tiene sus hijos, tiene su familia, está enrumbado, pero voces del pasado vienen a su encuentro a través de la llegada de sus hermanos, ¿no? ¿Cuántos años habrá tenido aproximadamente José? Bueno, se habla cerca de unos 30 años, o sea que habrían pasado unos 13 años. La mitad de su vida, ¿no? Prácticamente la mitad de su vida lejos de su casa. Sí. Entonces, la verdad es que lo que nosotros vemos aquí es cómo el Señor encaminó todas las cosas en la vida de José para que finalmente su gran propósito se cumpla, ¿no? Lo que estaba profetizado. Ahora, hay eventos que seguramente hemos estudiado, amigos, queridos hermanos, en la lección y en la Biblia también, por supuesto. Él tiene su encuentro, él los identifica, no se revela, los envía, ¿no? Pero los acusa de espías, los envía con monedas. Hay una cantidad de eventos que demuestran, ¿no?, que él tiene el propósito de probar a sus hermanos, ¿no? Incluso el tema de cuando regresan obligatoriamente, porque faltó comida, sí, vuelven ahora con Benjamín. Y es interesante, queridos amigos, que los hermanos tienen otra actitud, ¿no? Y eso es quizás un resumen de todo lo que hemos leído esta semana. Pero los hermanos ya no tienen la actitud que tuvieron con él. Sí, ellos, la gran diferencia entre los hermanos que vendieron a Jacob, que vendieron a José, y aquellos que protegen a Benjamín, es precisamente el drama de lo que sucedió con José. Porque el haber entregado a su hermano como esclavo es algo que remuerde su conciencia una y otra vez, porque siempre que está pasando algo negativo ellos están recordando, ¿no? Ya ve, esto nos pasa por haber vendido a nuestro hermano. Es que la culpa es algo que nos carcome, es algo, ¿no?, recurrente, ¿no es cierto? Entonces no podían vivir tranquilos porque la culpa los estaba destruyendo, ¿no? Y entonces esa culpa tenía que ser resuelta. Y
el texto bíblico nos muestra la manera maravillosa como Dios propició que toda la familia se reencuentre una vez más, que sane las heridas del pasado y que puedan vivir como una familia feliz. Esto es un ejemplo para nosotros, ¿no? Hay muchas familias que cargan con el resentimiento, cargan con las peleas, con las tristezas del pasado y parece que son insolubles, que no hay manera de poder resolver estas cosas. La palabra de Dios nos muestra que nada es imposible para Dios. Esos hermanos que vendieron a José como esclavo terminan reconciliándose, terminan abrazando a su hermano y el propio José perdonando a sus hermanos por lo que le hicieron. Ahora, es importante también destacar en el contexto de lo que usted está mencionando, que José lo hacía todo premeditadamente, ¿no? El buen trato o el trato diferenciado a su hermano Benjamín, no ocasionaba celos ya en sus hermanos, pero me sorprende la actitud de Judá, ¿no? Que desde allí se ve un símil minúsculo de su linaje, que se ofrece en reemplazo de Benjamín si en algún caso ocurría algo malo, ¿no? Claro. Ahora, es allí que él puede, digamos, de alguna manera prefigurar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Claro, su linaje, Judá, pues, ¿no? Claro, de Judá es que viene la línea, ¿no? De Jesús. Hay cosas interesantes, ¿no? Sí, porque bastantes. Judá es hijo de Lea. O sea, no es hijo de la predilecta, ¿no? Porque la predilecta era Raquel. Entonces Judá es hijo de Lea, de Judá viene el linaje de David viene el linaje del Señor. Y también es de Leví, ¿no? Leví no es de... Leví no claro, era de Leví también es de Lea. Entonces, es decir, en la palabra de Dios lo que se nos muestra es la reivindicación de aquellos que a veces son relegados, son dejados de lado, pero en la línea profética sus nombres se encuentran allí. Porque uno pensaría que la línea profética o la línea genealógica del Mesías iba a venir por José, ¿no? Que de paso sus hijos se convierten en reemplazantes de las 12 tribus, ¿no? De dos hijos. Y uno podría imaginar por allí que por ahí va a venir el Mesías, claro. Y no es así, viene las por preferencias Judá. Humanas. Jacob prefería a Raquel, Dios de Lea es que sale el linaje, ¿no? Jacob prefería a José y a Benjamín, pero es Judá el que finalmente da origen al linaje de Jesús. Y usted sabe la historia de Tamar, ¿no? Tamar también. Y Tamar también está dentro del linaje. Dentro del linaje. Entonces es Dios el que en su gracia determina a quién elige como parte de su gran plan. Pastor, quizás es un paréntesis, no está en la lección, pero yo cada vez que leo la Biblia y veo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, no puedo dejar de comparar mi misericordia, la gracia que yo pueda tener. Me refiero, nosotros somos muy duros, muy crueles, y Dios es muy misericordioso. O sea, si dependería de nosotros, muchas veces nosotros estaríamos ya liquidados, ¿no? Vetados. Sí, lo que pasa es que nosotros somos pero muy complacientes con nuestros propios errores, pero somos muy críticos con los errores de los demás, ¿no? Ojalá nosotros fuésemos tan complacientes con los demás como lo somos con nosotros, pero no es así. ¿Y Dios? Dios es amplio, dice la palabra de Dios, es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, clemente. Así que el carácter de Dios es el blanco hacia el cual nosotros debemos aspirar, pero lo haremos solamente por la dependencia de Cristo, por nuestra cercanía con Él. Excelente, pastor, ¿eh? Excelente. Entonces José notó que sus hermanos habían cambiado, ¿no? Y eso era intencional para él. Él se da cuenta finalmente, los hermanos no son los mismos. Benjamín ya no es maltratado como lo fue él, y quizás eso fue algo lindo para él. Él no soporta más. La Biblia dice que él llora y finalmente se descubre. José se revela, y entre todo lo que él dijo, la tercera parte ya, José se revela a sus hermanos, se identifica como una película, ¿no? Una de esas películas así, sí, trágicas, y soy yo, ¿no? Y sale. Imagino la reacción de sus hermanos. Yo estaría asustado, ¿no? Sí. Pero él dice algo muy especial. Sí. Entre todo lo que él dice, tranquilos, no teman, porque para preservación de vida
Dios me ha enviado. No fueron ustedes, sino fue que Dios me envió para preservación, y dice en algunas versiones salvación. Dios había guiado y él sabía bien eso, ¿no? O sea, es algo sorprendente. ¿Por qué José tenía una actitud diferente, un espíritu diferente? No era un hombre renegado. Uno podría entender... Tendría todas las razones para ser un renegado. Claro, y habría justificación. Yo no sé cuántos renegados que hay en el mundo tienen razones como las que tenía José. Si José tenía razones para ser renegado, un resentido... Y no lo fue. Él no lo fue, ¿no? Entonces, ya fuiste vendido como esclavo, tus hermanos te vendieron como esclavo, ya terminaste en la cárcel por causa de una infamia, ¿no? Una difamación, ya fuiste tratado injustamente. Todo eso puede ser el caldo de cultivo para el resentimiento, pero cuando uno depende de Dios sabe que finalmente el gran Dios del cielo está encaminando las cosas. Es que José sabía y entendía que todo eso, todas las cosas eran juntamente para el bien de aquellos que aman. Y ahora, él me sorprende, ¿no? Y ese es un tema evangelístico, ¿no? No me enviaron ustedes, no fueron ustedes los que me vendieron, sino fue Dios, fue la providencia, fue Dios quien me envió. Y uno dice, pero no, pastor, o sea, no, pastor Montero, no fue Dios que lo envió, fueron los hermanos que lo vendieron. Pero aún así, a pesar de eso, está consolando a sus hermanos, ¿no? Les está diciendo, todo lo que ustedes hicieron de mal, finalmente Dios lo encaminó para el bien, ¿no? Y le está quitando una tremenda carga. ¿Te imaginas la carga de esos hermanos de haber vendido a su hermano, su propia sangre? O sea, eso es una carga opresiva, ¿no? Es algo para lo cual una persona puede ya nunca más vivir tranquilo. Claro. En ese momento se sienten liberados, ¿no? Es el momento de la liberación. Qué gran liberación es el perdón y la reconciliación, ¿no? Eso es lo que produce el perdón de José en sus hermanos, ¿no? Ahí está, dice Génesis 45:5, está preguntando aquí, ¿dónde está el texto? Dice así, ¿no? Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvación de vidas me envió Dios delante de vosotros. Amén, ¿no? O sea, Él fue el que preparó el camino. Sí, además está cauterizando, ¿no?, las heridas del pasado, ¿no? Entonces tenemos que aprender a perdonar, ¿no? Si no aprendemos a perdonar, nunca podremos aprender a vivir como Dios quiere, ¿no? Pastor, una lección realmente extraordinaria. ¿Qué le pareció? Bueno, me pareció que nos faltó tiempo porque sí, hay creo cada que evento en la vida de José que es para examinar y sacar muchas lecciones, ¿no? Vamos a agradecer a Dios, pero tenemos algunas preguntas de aplicación, pastor, ¿sí? Así que con estas preguntas de aplicación. Dice, pastor, reflexionen sobre la pregunta que se encuentra en la final del estudio del día jueves. Dice así: ¿creen que José habría sido tan misericordioso con sus hermanos si las cosas no le hubieran salido tan bien? ¿Qué opina usted? Bueno, las cosas le salieron bien a José porque él estaba tomado de la mano de Dios. Entonces, si las cosas le hubiesen salido mal, es porque él no estuviese tomado de la mano de Dios. Y si él no estaba tomado de la mano de Dios, se hubiese entregado al resentimiento, se hubiese entregado al deseo de venganza, pero como estuvo tomado de la mano de Dios, él se entregó al trabajar por los demás, al servir a las personas, a ser una persona útil, y entonces por eso las cosas le fueron bien. Y como las cosas le fueron bien, entonces cuando llegó para conocer a sus hermanos, cuando los recibió a sus hermanos, estaba con un corazón dispuesto para perdonar. Dice, ¿de qué manera podemos ver en José una especie de precursor de Cristo y de lo que Cristo pasó? Bueno, hay muchos detalles, ¿no? Cuando nosotros analizamos la vida de José vamos a encontrar muchos vínculos con la vida de Jesús, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla acerca de que fue vendido como esclavo, por Jesús también fue traicionado y fue vendido, entre comillas, en la traición a través de Judas, ¿no? Cuando vemos todo el sufrimiento que Jesús tuvo de manera injusta, difamado, José fue difamado también, ¿no? Y cuando vemos que finalmente Jesús es encumbrado
vemos también que José fue encumbrado. Así que hay muchos vínculos entre lo que le pasó a José. José es como una especie de tipo, ¿no? Hablando del lenguaje teológico, tipo de nuestro Señor Jesucristo, un símbolo de lo que Jesús después haría, ¿no? Excelente, pastor. Muy bien, entonces con estas preguntas vamos a finalizar esta lección con el CREA. Es realmente emocionante ver la historia de José y notar cómo es de importante que alguien o un ser humano identifique su propósito. Alguien dijo que la peor tragedia en la vida no es morir, sino vivir sin un propósito. Y José identificó su propósito. Y cuando uno identifica el propósito de Dios para su vida, lo vive, cuando vengan tormentas, vengan situaciones adversas, no se pondrá triste, sí, porque somos seres humanos, nos enfermamos, lloramos, pero tiene el foco claro, ¿no? Dios tiene un propósito. Y como dice Pablo a los romanos, para los que aman a Dios, todas las cosas son o les operan a bien. Todos son para bien. Aún las cosas malas siempre son para bien para los que le aman, para los que aman su nombre, dice, ¿no? Para los que aman a Dios. Así es. Así que tú puedas tener esa seguridad, querido amigo, que hoy puedas tener esa plenitud y que puedas eso mismo compartir. Cuánta gente que no tiene un propósito todavía en la vida. Cuántos vecinos, cuántos amigos, cuántos familiares que ¿cuántas personas, están pastor, sin rumbo, sin objetivo? Que no pueden perdonar, que viven con un deseo de venganza, que viven con resentimiento. Dios puede liberarte de esa cárcel del alma, porque eso es una cárcel. Correcto. Y el Señor ofrece liberación. Y José es un ejemplo de cómo la vida puede ser muy productiva, la vida puede ser muy próspera, de mucho servicio a los demás, de mucha felicidad, a pesar de las situaciones difíciles que uno enfrenta cuando se toma de la mano de Dios. De esta manera, amigo, te animamos a que puedas ser parte del movimiento de personas dando estudios bíblicos aquí en nuestra unión a través del proyecto 100. Más personas dando estudios bíblicos, más personas compartiendo el Evangelio, más personas abriendo la Biblia para que sus amigos, vecinos y familiares conozcan del amor de Dios y también puedan ser parte de ese pueblo maravilloso que se prepara para el encuentro con Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Esa es la tarea para esta semana. Únete al proyecto 100. Pastor Rubén Montero, tenemos las preguntas claves y con eso queremos finalizar. Bien, hermanos, vamos a ver entonces las preguntas claves de esta semana. Pregunta número 1. El faraón eligió a José para que sea el gobernador de Egipto debido a que tenía una solución realista al problema de los años de escasez. ¿Falso o verdadero? Usted coloque allí si es falso o verdadero. ¿Qué dice Pastor Hayes? Está un poco dudosa, pero... Creo que es verdadero, ¿no? Yo le doy la respuesta para que no esté tan dudosa. A ver, sí, a ver, vamos a ver. Aquí, lo eligió porque tenía una solución realista al problema de los años de escasez. Yo les dije que el faraón era pragmático, ¿no? Pragmático. Y eso le gustaba. ¿Cuál es la respuesta entonces? Claro, en realidad lo que el faraón estaba más interesado que en el asunto espiritual. En el asunto espiritual. Él estaba interesado en el destino de su reino, ¿no? Correcto. Entonces era verdadera. Verdadera. Muy bien. 2. Punto para Perú. El hambre obliga a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto para comprar grano. ¿Falso o verdadero? El hambre obliga a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto. La respuesta es verdadero, ¿no? Esa es la razón por la que Jacob manda a sus hijos a Egipto. 3. Cuando José favoreció a Benjamín en Egipto, sus hermanos se enojaron terriblemente porque recordaron el favoritismo de Jacob con José. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice Pastor Hayes? Muy bien. A ver, vamos... ¿Me puede repetir, por favor? Cuando José favoreció a Benjamín en Egipto, sus hermanos se enojaron terriblemente porque recordaron el favoritismo de Jacob con José. Al contrario. No se enojaron. Eso es la evidencia de por qué finalmente José se rebeló ante ellos, ¿no? Se les presentó. Muy bien, entonces respuesta falso.
4. Cuando se da la posibilidad que Benjamín iría a la cárcel, Judá se ofreció a tomar su lugar. ¿Falso o verdadero? Lo dijimos acá. Entonces Verdadero. la respuesta es verdadero. José instó a sus hermanos a que vayan hasta su padre a prepararlo para llevarlo a Egipto. ¿Falso o verdadero? Respuesta verdadero, ¿no? Claro. José les dijo a sus hermanos, vayan y traigan a mi padre, ¿no? Entonces la respuesta es verdadero. Bueno, mis hermanos, de esa manera tenemos las preguntas claves y esperamos que la próxima semana todos puedan estudiar bien su lección de escuela sabática. Muy bien, vamos a finalizar entonces este programa. Muchas gracias, profesor Rubén. Estamos en la lección 12. La próxima semana es la lección 13, la última, y cerramos este ciclo del libro de Génesis, que fue sin lugar a dudas de mucha bendición para todos nosotros, toda la iglesia. Y amigos, vamos a orar, y después de orar vamos a terminar cantando esta alabanza que tenemos, que se llama Del Templo a la Casa. Pastor, no se olvide que necesitamos, que ya este programa está siendo publicado los sábados. Al despedir el sábado se publica en YouTube, así que lo pueden tener disponible allí. Comparten con los maestros. Me han mandado fotos de iglesias que proyectan esto, de clases de maestros con este repaso. Así que amigos, vamos a seguir compartiendo. No te olvides de escribir. Aquí está apareciendo, no sé si está apareciendo aquí, Adventistas UPS. Adventistas UPS es el link para que te puedas suscribir al canal de YouTube. Pastor, ¿algún consejito más? No, solamente gracias por su compañía en esta programación. Oramos, pastor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque eres bueno. Gracias por tanta bendición. Gracias por permitirnos ver cómo tú sigues obrando milagros, y a través de la vida de José, Señor, nosotros podemos ser vivificados, motivados, animados a confiar en tus promesas, a entender que tú estás al control de todo. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.